Ahora les voy a presentar a su docente que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Lorena Carmona. Es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, magíster en intervención sociojurídica en familia de la Universidad Andrés Bello, trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, docente universitaria, tiene participación laboral en dispositivos de la red Sename, hoy Servicio de Protección Especial de la Niñez y Adolescencia, y en el Servicio de Reinserción Social Juvenil, además de haber participado como docente y conferencista en cursos, seminarios y congresos en Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y México. Bueno, con esto le damos el paso a Lorena para que le inicie la presentación docente. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Antes de la grabación ya había dicho bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todes, para que se sientan todos incluidos. Voy a compartir la pantalla, ya Ruth señaló, voy a exponer y al final de la presentación la idea es que puedan realizar algunas preguntas. La idea es que hagamos un uso moderado del chat, porque yo sé que siempre, algo que siempre nos pasa en los seminarios, que empiezan a preguntar por el link de asistencia. En algún momento va a aparecer para que no se llene con esa pregunta, ¿ya? Pero pueden ir haciendo comentarios, yo voy a estar igual, de todas formas, atenta al chat. Este seminario está asociado con el curso que señaló antes Ruth, ¿cierto? De los programas FTPF. Es un curso que vamos a realizar con Alicia Fuentes, que ella es psicóloga, probablemente muchos y muchas de ustedes la conozcan. Y si bien está orientado a ese programa, pero trae varias temáticas que son de interés para cualquier persona, cualquier profesional que trabaje con familias o con niñeces. Y hoy día hablamos de niñeces porque reconocemos, ¿cierto? Y validamos la diversidad que se vive, ¿cierto? En la infancia. No hay una sola forma de transitar lo que es la niñez y lo que es la infancia, por eso usamos ese término, que a veces sé que a algunas personas no les gusta, ¿ya? Pero es un término que igual tenemos que considerar y que validar finalmente, ¿no? Así es que voy a compartir la presentación después la van a poder descargar también desde la plataforma de Adipa para que no se preocupen por eso, ¿ya? Voy a compartir, me indican si se ve bien, por favor. La única que veo en pantalla, la Ruth, ya Felipe me hiciste una seña, gracias. Hoy día lo que vamos a ver son los principales enfoques a considerar en el abordaje de niñez y familia, ya que hay distintos enfoques transversales que son importantes considerar y no solo, ¿cierto?, en los programas AFTPF, sino que en cualquier trabajo, ¿cierto?, en el cual nos desempeñemos y realicemos intervenciones con familias o con niñeces. Aquí está mi nombre, me identifico con el género femenino, por eso ahí puse ella. Estamos en el otoño que partió y está súper fresco hoy día. Acá está el afiche del curso, veo que hay colegas no solamente de acá de Chile, hay amigos de Perú, de Ecuador, de Paraguay, de Panamá, así que realmente es un gusto poder estar con todos ustedes. Vamos a partir hablando, vamos a partir como de lo más general del tema de la familia, ya que intervenimos con las familias, ¿cierto? Y comprender, y es importante tener presente cuando trabajamos con familia, que el concepto de familia es un concepto que es temporal y es relativo, ya va cambiando con el tiempo. Probablemente lo que hoy día comprendemos por familia es muy distinto a lo que se entendía por familia en 1900, por ejemplo, o en 1950, donde había miradas mucho más tradicionales y se tendía a validar ciertos tipos de familia, no todos los tipos de familia, no todas las conformaciones familiares. Recordemos que hasta hace no tanto, por ejemplo, acá en Chile se hacía diferencia entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, por ejemplo, o no se reconocía, ¿cierto?, la unión entre personas del mismo género. ¿Ya? Entonces aquí vemos que el concepto de familia va cambiando y es relativo y también va cambiando en las culturas. Probablemente lo que entendemos en Chile como familia es muy distinto a lo que se entiende en la tribu africana o lo que se entiende en Arabia Saudita, ¿cierto? Va cambiando la mirada respecto a qué es lo que se entiende por familia. Y además existen distintas definiciones y visiones, obviamente, de acuerdo desde dónde nos posicionamos. No, yo no voy a entender lo mismo que familia que probablemente si le preguntamos esto a un sacerdote o a un pastor evangélico o a un biólogo, ¿cierto? Vamos a tener miradas distintas también desde la disciplina desde la cual estamos.
Ahora, en general, cuando revisamos literatura que habla de familia, aquí aparece, ¿cierto? Familia, pero hoy día hablamos de familias, es que es un grupo social, ¿cierto? Porque tiene ciertas características, y también es una institución social por cuanto tiene ciertas normas o se espera que cumpla ciertas funciones, ciertos roles en la sociedad, ¿ya? Entonces, generalmente siempre se va a ver a la familia ya sea como grupo social y también como una institución. De hecho, es muy común escuchar, en general esto no se lo escucha a los políticos, ¿no? Que la familia es lo más importante o es la institución más importante de la sociedad. Acá veo que están escribiendo, yo voy a estar atenta por acá. Acá la Valentina nos dice, la familia es dinámica, es cambiable y adaptable. Claro, hay familias que tienen más facilidad para adaptarse que otras a los cambios, pero efectivamente el concepto es bastante dinámico. Y aquí, por ejemplo, ya cuando empezamos a hablar, ya que vamos a hablar de los enfoques, entonces nos vamos acercando al tema de los derechos también, al enfoque de derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948, que es lo que nos dice la familia, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y eso es algo que siempre está presente y uno lo escucha hasta el día de hoy, ¿ya? Y que nadie cuestiona la importancia de la familia, se habla que es la célula básica de la sociedad, y no es por nada que está cierto esto incluido en las constituciones políticas de distintos países. Me voy a referir a la de Chile, que es la de nuestro país, ¿no? Donde estamos haciendo esta actividad, en la cual aparece esta idea que se tiene que garantizar, ¿cierto?, el cuidado de la familia por parte del Estado. Entonces no es casual que existan distintas instituciones, programas, dispositivos que estén orientados a apoyar a la familia, aun cuando no existe una definición de familia, pero sí se habla que se tiene que apoyar para que pueda cumplir, ¿cierto?, las funciones que se esperan de ella. Y aquí cito unas trabajadoras sociales emblemáticas de la historia del trabajo social en Chile, que me imagino que los que son trabajadores sociales las deben de conocer, que es Nidia Elwin y María Olga Solar, ya que ellas hablaban, ¿cierto?, de esto, que era la célula básica y que los países incluían el derecho a la protección de la sociedad y del Estado, ¿cierto?, hacia las familias. Si voy muy rápido, me dicen, yo tiendo a hablar rápido, hago esfuerzos cuando estoy exponiendo para hablar un poco más lento. Y aquí la Corte Interamericana, y aquí nos vamos dando cuenta cómo se va validando, ¿cierto? Y se va aceptando que no existe una única conformación de familia. En opinión consultiva del año 2014, destaca que no existe un modelo único de familia. Recordemos que siempre lo que más se validaba era esta clásica familia nuclear matrimonial, ¿no? Mamá, papá, hijos. Y recordemos que, por ejemplo, un caso emblemático en nuestro país, el caso de la jueza Tala, no es de millones de años atrás, es de hace poco tiempo. ¿Ya? Entonces, año 2014, la Corte Interamericana valida, ¿cierto? Y destaca que no existe un modelo único de familia, que su definición no se debe restringir a pareja e hijos, porque estaba esta idea también que ser familia solo si habían hijos. Ya hoy día tenemos, ¿cierto?, con todos estos avances de movimientos feministas, etcétera, que hoy día también se entiende que la maternidad ya no puede ser impuesta, ¿cierto?, sino que debiera o se esperaría que sea una opción. Sino que también aquí está, en opinión consultiva, se señala que también se considera como familia a otros parientes de la familia extensa, con quienes se tengan lazos cercanos, lo que puede también existir entre personas que no sean jurídicamente parientes. Por ejemplo, personas que conviven, que son convivientes, ¿cierto? No hay un lazo desde lo legal, pero igual conforman familia. Y hoy día incluso nos aparecen artículos ya que hablan de la familia multiespecie, por ejemplo. ¿No? ¿Cuántas personas nos dicen, mi familia soy yo, mi pareja, mi perro, mi gato? ¿Ya? Eso quizás 30 años atrás alguien se habría hasta burlado, porque todavía hay gente que se burla un poco de esas conformaciones familiares, pero hoy día aparecen, ¿no? Y se instalan y ya las personas hablan, ¿no? Soy mamá perruna, mamá gatuna, etcétera. Aparecen, son parte ya del genograma, ¿cierto? Cuando hacemos genograma ya nos aparecen también las mascotas y se incluye. Hasta acá, no sé si me pueden hacer unas señas, si se va entendiendo la idea, si me voy dando a entender bien de lo que vamos hablando. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Súper bien, ya, maravilloso. Así me van retroalimentando. De adelante, acá. Ya. Y en el siglo XX, aquí voy a citar a una trabajadora social mexicana, ya que nos dice que en el siglo XX la familia se caracterizó por conservar este modelo único, hegemónico, ¿cierto? Que era el que generalmente se validaba. No es casual estos conceptos, estos dichos, ¿no? Este niño es de una familia bien constituida, que en el fondo daba a entender como que había un solo tipo de familia que se validaba, pero con los cambios ideológicos, culturales, políticos, económicos, se han modificado las estructuras de familia. Y hoy día vemos muchas diversidades, ¿cierto?, de familia,
Familia, mamá con hijos, papá con hijos, abuela que se hacen cargo de los nietos, parejas que no tienen hijos, parejas con hijos perrunos, gatunos, etcétera. Entonces nos va cambiando las tipologías, las estructuras familiares. Y a eso agreguemos otros elementos más también que van diferenciando las familias, por ejemplo, familias con integrantes, ¿cierto?, de la neurodivergencia, familias migrantes, y así aparecen otros elementos también que hacen mucho más complejo, ¿cierto?, cuando queremos analizar o intervenir con las familias. Y acá, va a devolver, acá la misma autora, en un texto que tiene, que habla de las familias, ella señala que una investigación que se hace, por ejemplo, en México, que creo que sería una situación similar a lo que ocurriría en Chile, probablemente en muchos países de Latinoamérica, si bien se hacía una investigación con estudiantes de trabajo social y profesionales del trabajo social, quienes reconocían diversidad de familia, ¿ya? Pero al momento de intervenir o de evaluar, los parámetros, ¿cierto? Eran los clásicos. Ya los instrumentos que se aplicaban eran los clásicos porque están pensados en familias de conformación clásica. Entonces, claro, si bien había un reconocimiento de las diversas tipologías o diversas estructuras familiares, pero no tenían tanta literatura de las diversidades de familia cuando querían intervenir o evaluar. Y creo que eso nos pasaría un poco aquí también, ¿cierto? Cuando uno revisa modelos de, por ejemplo, de evaluación familiar, pensemos modelos clásicos, modelos de Olson, no sé si alguien lo conoce, hablan de la clásica familia finalmente de padres-hijos, ¿ya? Cuando uno ve, incluso si alguien recuerda acá el ciclo de vida familiar, están pensando en una familia clásica con hijos con desarrollo típico. Por ejemplo, si pensamos en una familia que tiene un hijo con parálisis cerebral, por ejemplo, no va a cumplir los hitos que se esperan en ese ciclo de vida familiar. ¿Ya? Entonces, también ahí como que nos falta un poco de literatura, ¿cierto? Ahondar, que exista mucha más. Hay estudios, pero no hay tantos como quisiéramos. Y aquí el contexto actual implica un desafío para quienes intervenimos con familias, que intervenimos con niñeces, porque hoy día, a diferencia, yo estudié en los 90, cuando no se hablaba de enfoque de derecho, no se hablaba de enfoque de género, bueno, hoy día sí es necesario tener claridad respecto a cómo podemos incorporar distintos enfoques, distintos conocimientos que finalmente nos permitan, cuando trabajamos con las familias, cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, llevar a cabo ciertos procesos de diagnóstico, de evaluación, de intervención que sean pertinentes y que sean respetuosos. Y todo esto desde un enfoque de derechos. Los que somos más antiguos, yo me titulé en el 99, ¿ya? En ese tiempo no imponía los planes de intervención, a uno no le enseñaban que esto tenía que ser consensuado, consentimiento informado. Eso eran prácticas que yo las tuve que aprender con el tiempo, ¿ya? Porque en ese tiempo uno hacía un informe y la persona ni siquiera leía su informe, no tenía acceso a ver cuál era su informe, o uno imponía muchas veces objetivos de intervención, actividades que uno quería desarrollar con las familias. Eso que yo les hablo que es antiguo, hasta el día de hoy a veces me toca verlo. A veces uno ve que todavía hay profesionales que tienen estas prácticas. A veces las personas no tienen idea por qué se las están interviniendo, no participan, la Ruth se ríe y yo creo que algo le resuena lo que estoy diciendo. Eh, Todavía pasa, ¿no? Personas dicen no tienen ni idea, no querían que le hicieran visita, les fueron a hacer la visita domiciliaria igual, no entienden por qué están en intervención, por ejemplo, y eso tiene que ver cuando no hay claridad respecto a cómo incorporamos todo enfoque. Ya, cuando no hay una comprensión real, que hoy día se espera que trabajemos desde un enfoque de derechos, ¿cierto? No imponemos, no tenemos esta visión mesiánica antigua, que vamos a salvar al mundo, ¿cierto? Y que vamos a intervenir y no le explicamos nada a las personas, sino que las personas tienen que estar sumamente informadas y tienen que participar de sus procesos de intervención. Esto no solamente para quien trabaje en un programa al servicio de protección, sino que para cualquier persona, trabajemos en salud, trabajemos en educación, en justicia, los enfoques tienen que ser participativos, porque tengo que reconocer, ¿cierto?, en el otro a un sujeto de derecho. La persona tiene derecho. Ya tiene derecho a estar informado, tiene ciertos derechos que tienen que ver con la autodeterminación, ¿cierto? Con la participación, con la voluntariedad. Entonces ahí debemos de tener bastante ojo, bastante cuidado. Y aquí nos aparecen varios enfoques que son relevantes cuando trabajamos con las familias y con niñeces y adolescencia, pero por efecto de este seminario que no es largo, ¿cierto? Vamos a estar una hora, yo me voy a detener en algunos que los voy a explicar, pero aquí voy a nombrar algunos. Señalo estos acá porque son los que vemos después en el curso, ¿ya? Pero hay dos o tres que voy a desarrollar un poquito más. Tenemos el enfoque de derechos humanos,
Que este enfoque tiene que ver y que es como el enfoque madre, ¿no? De ahí se desprenden los otros enfoques, que es reconocer a las personas como sujetos de derecho, entender que tienen derecho, por ejemplo, a que se les explique, ¿no? Consentimiento informado, explicar lo que vamos a realizar con ellos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo de esta intervención? ¿Cuáles son los alcances de la intervención? Y esto tiene que estar cruzado por el uso de lenguaje claro. Porque si la persona, yo le explico en un lenguaje súper técnico que no es entendible, no cumple el objetivo. Es lo que pasa a veces, yo vi un abogado para ahí, pero es lo que pasa a veces cuando las personas van a audiencias, a juicio. Y después uno le dice, pero usted estaba ahí en la audiencia. ¿Qué le dijeron? Es que no entendí nada. Ahí no estamos promoviendo, por ejemplo, acceso a la justicia, si la persona no entiende nada. Antiguamente pasaba con algunos programas, cuando era el Sename, las personas decían, no, si yo firmé algo, pues la verdad no le entendí nada a la señorita, firmé nomás el papel. Y ese era el consentimiento informado. Si la persona no lo entiende, pierde todo sentido y deja de cumplir su objetivo, que es que la persona efectivamente esté informada y consciente, ¿cierto?, el proceso de intervención. Sabemos que los derechos humanos, lamentablemente, no todos tienen el acceso a poder ejercerlos plenamente, ¿cierto? Hay ciertas poblaciones que son más vulnerables, que presentan mayor dificultad para acceder a ellos. Y a partir de ello aparecen estos otros enfoques. Tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que tienen los mismos derechos de la Declaración de Derechos Humanos, más ciertos derechos especiales, considerando, ¿cierto?, la autonomía que presentan y la vulnerabilidad que tienen por su edad y por la etapa de desarrollo. El enfoque de género, que lo vamos a revisar un poquito porque sabemos, ¿cierto?, que hay ciertas desigualdades históricas. Cuando hablamos de género no quiere decir que vamos a favorecer a las mujeres, porque a veces la gente lo entiende así, como, el enfoque de género, hay que favorecer a la mujer, sino que hay que comprender las desigualdades que se dan y cómo el género, cómo esta variable, ¿cierto?, marca las posibilidades, las oportunidades que las personas han tenido en la vida. Cuando uno entrevista, a mí me toca a veces entrevistar a personas mayores, por ejemplo, a 70 años, ahí es sumamente claro el tema de género. Bueno, hoy día todavía, pero si me voy más atrás, es sumamente claro que el tema de género impactaba en que, por ejemplo, una mujer de 70 años, los años 50, no podía, o los años 80, por ejemplo, le era más difícil acceder al mundo laboral, porque estaba mucho más ligado el género femenino, ¿cierto? Por ejemplo, a las labores de cuidado y de crianza. El tema de inclusión, que también nos aparece como un elemento importante o como un enfoque relevante, en el curso lo vemos específicamente ligado al tema de la discapacidad. ¿Ya? Entonces, aquí la mirada que hay de la discapacidad, ¿cierto? No es patologizante, se entiende que se relaciona con los accesos, ¿cierto?, que la sociedad le da a una persona con discapacidad para que pueda ejercer plenamente sus derechos. Ejemplo, cuando un niño con alguna discapacidad física, por ejemplo, que no se puede movilizar, usa silla de ruedas para movilizarse, si el colegio no tiene los accesos, ¿ya? El colegio es el que está generando dificultades, ¿cierto?, en la inclusión de ese niño. No, el problema, entre comillas, no es el niño, sino que es la sociedad, es el colegio, por ejemplo, al no tener las rampas, etcétera, la infraestructura que permita. Si yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo, si alguien se va a atender es una persona que hace uso de lengua de señas, por ejemplo, y nadie la sabe atender porque nadie maneja, bueno, nosotros somos los que estamos generando la dificultad, ¿ya? Entonces, habla ahí de la adaptación, ¿cierto? De los ajustes razonables que se tienen que realizar o implementar. El enfoque de interculturalidad, que también tiene que ver, ¿cierto?, con reconocer las distintas culturas y no caer en prácticas etnocentristas, que muchas veces, ¿no?, como que los valores culturales propios son los únicos que son válidos. Ahora, aunque siempre hay que tener presente que, claro, hay temas culturales que el marco son los derechos humanos finalmente. Por mucho que en una cultura, por ejemplo, se permita el maltrato a mujer, eso sí no lo podemos tolerar ni validar. Pero hay temas que tienen que ver con prácticas, formas de crianza, costumbres, etcétera, que tenemos que respetar y considerar en los procesos de intervención. Por ejemplo, si me toca intervenir con mapuches, con gitanos, por ejemplo, con personas de otros países que vienen con otras costumbres, etcétera. Hasta acá, estimados, ¿cómo vamos? Voy a abrir aquí el chat. Vamos bien, ya, súper. Nadie se está quedando dormido hasta ahora. Día martes, pero... Día lunes, perdón, día martes, ya me estaba adelantando un día. Tenemos el enfoque de interseccionalidad, ya que este es un enfoque que es bien interesante porque da cuenta, ¿cierto?, cómo al conjugarse distintas variables en la misma persona, distintas dimensiones que generan exclusión, estas se potencian aún más. Por ejemplo, sabemos que ya el hecho de ser migrante puede generar exclusión, pero si aparte yo le sumo que la persona es migrante y además presenta una discapacidad, la exclusión es mayor.
y no lo podemos analizar en forma separada, sino que lo tenemos que ver en forma conjunta. ¿Ya? ¿Cómo se van? Esto me recuerda a geometría, ¿no? Cuando hablaba de la intersección de los vértices, ¿cierto? Cuando se juntan dimensiones, variables que generan injusticia, que generan discriminación, ¿cierto? Se potencian aún más. Este término lo acuña una abogada norteamericana que se llama Kimberly Crenshaw, ya que ella hablaba de esto, partió con el tema género, ya porque se hablaba de que no se podía hablar de todas las mujeres por igual porque no estábamos todas en la misma condición. Entonces se hablaba que obviamente una mujer blanca no estaba en la misma situación que una mujer afrodescendiente, o una mujer profesional no está en la misma condición que una mujer analfabeta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces había que dar cuenta de estas desigualdades. Tenemos el enfoque de territorialidad que da cuenta de los territorios, ¿cierto? Y los territorios tienen ciertas características que no tienen que ver solo con la geografía, sino que tiene que ver también con las costumbres, con la memoria histórica, con la historia del lugar, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, acá en Chile, que estamos acostumbrados, por ejemplo, a los terremotos, a los temblores, que, por ejemplo, en Panamá, que probablemente quizás no están tan acostumbrados. No es lo mismo alguien que vive en campo o alguien que vive en ciudad. No es lo mismo alguien que vive en una isla. Ya hay costumbres que van a ser distintas que también las debemos de considerar. Acá, por ejemplo, yo trabajo en sectores rurales y me doy cuenta que la forma de trabajo, los tiempos, ¿cierto? Los procesos, las adherencias muchas veces a las intervenciones son muy distintas cuando trabajamos en zona urbana. Ese elemento se tiene que considerar también cuando estamos interviniendo. Ya no podemos intervenir así como en forma homogénea, ¿cierto? Así como una intervención estándar para todo Chile o para todo el mundo, porque hay que considerar estos elementos que tienen que ver con la cultura local también. El enfoque de intersectorialidad, que a veces la gente lo confunde con la interseccionalidad, y son cosas distintas. El otro día escuchaba una trabajadora social, si mal no recuerdo, que hablaba de intersectorialidad, pero realmente estaba haciendo alusión a la interseccionalidad. La intersectorialidad tiene que ver con el intersector. Este es un enfoque que viene desde la salud y que nos habla que los problemas complejos o las temáticas complejas no pueden ser abordadas desde un solo ámbito. Por ejemplo, si yo hablo de violencia en la pareja, yo no puedo pensar que esto solo se ve desde la justicia, sino que también se tiene que abordar desde otros ámbitos, ¿no? Desde la comunidad, desde la educación, ¿cierto? Desde la salud mental, etcétera. Hay temáticas, ¿cierto? Temáticas amplias, las niñeces, las adolescencias, las familias, tienen que ser abordadas de forma integral de distintos ámbitos. Por eso, desde aquí, del tema de la intersectorialidad, salen esta idea de las mesas, ¿no? De las redes, por ejemplo. De distintos ámbitos, ¿cierto? Se juntan profesionales o personas que quizás no sean profesionales, pero que son representativas de distintas áreas para abordar alguna temática. Entonces aquí se nos viene a la cabeza probablemente las redes de infancia, redes de violencia, redes contra la trata de personas, y aparecen un montón de temáticas en las cuales se tiene que intervenir desde distintos ámbitos, y aquí también se relaciona con cuando hacemos trabajo en red. El enfoque de participación me lo voy a saltar, que lo vamos a ver más adelante, que lo voy a profundizar un poquito. El enfoque basado en fortalezas, probablemente alguien lo puede conocer, proviene del trabajo social, de una trabajadora social que se llama Berta Reynolds. Y aquí aparecen una palabra que yo creo que todos hemos escuchado, la resiliencia, ¿no? Un concepto central cuando hablamos del enfoque basado en fortaleza, que tiene que ver con reconocer en las personas potencialidades, como dice la palabra acá, fortaleza, potencial de cambio. Este enfoque plantea que todas las personas tienen algo bueno, por lo cual debiésemos de reconocer aquello. Voy a remontarme de nuevo a mi experiencia, bien egocéntrica yo, pero cuando yo estudiaba era como que solo se destacaba lo negativo de las personas cuando se hacían informes, tanto en los informes sociales como en los psicológicos, ¿ya? Generalmente se recalcaba mucho lo negativo, ya lo que estaba mal, y no se reconocía que lo que estaba bien. Hoy día los informes uno esperaría, ¿cierto? Cuando hace procesos de diagnóstico, también reconozcamos la potencialidad de las personas. Todo el mundo tiene algún potencial, todos tienen algo bueno, todos tienen algo que se pueda destacar. De eso se trata este informe, iba a decir, este enfoque, ¿ya? De hecho, se plantea, por ejemplo, cuando se trabajaba con personas infractoras de ley, había que ver qué es lo que estaba bien, qué es lo que funcionaba en esa persona y a partir de eso trabajar. Ya, por ejemplo, estoy trabajando con un adolescente que ha cometido infracción y le gusta el dibujo. Bueno, a través del dibujo entonces promovamos el tema del dibujo y a partir de ello trabajemos otros temas, por ejemplo, como el trabajo, el ser disciplinado, etcétera. Ya vamos trabajando otras temáticas a partir de las fortalezas, ¿cierto?, que ya tiene la persona. El enfoque informado en trauma tiene que ver ser sensible al trauma. Las personas con las que trabajamos, ¿cierto? Con las que intervenimos, generalmente porque están pasando por alguna situación compleja.
No creo que nadie de acá, veo que son trabajadores sociales, psicólogos, abogados, no creo que nadie que esté súper bien en su vida los vaya a visitar. Generalmente las personas nos derivan, ¿cierto? O acuden a nuestra atención porque algo requiere, ¿ya? O están pasando por algún problema, o requieren alguna orientación, o están pasando, ¿cierto?, por situaciones complejas, por lo cual se requiere tener conocimiento respecto a trauma, que también es un tema que vemos en el curso, pero ser sensible a ello, ser cuidadosos para no caer, ¿cierto?, en lo que es la victimización secundaria. Si yo estoy atendiendo a una persona que yo sé que ha sido víctima de violencia, por ejemplo, un niño que ha sido víctima de abuso, bueno, tengo que ser cuidadoso, ¿cierto? Tengo que tener conocimiento respecto al tema para realizar una intervención que sea respetuosa y que sea sensible frente a estos hechos traumáticos que pueda haber vivido. Y tenemos el enfoque de curso de vida, que es un enfoque, no sé si alguien lo ha escuchado, que da cuenta, sale un poco de este esquema clásico del ciclo vital, ¿ya? ¿Cierto? En que íbamos viendo las etapas, sino que los contextualiza. Ya entiende este enfoque que las personas viven cada momento de su vida, ¿cierto? Pero de acuerdo al contexto. No es lo mismo vivir la niñez, por ejemplo, hoy día aquí en Chile, que quienes están viviendo su niñez en los países que están en guerra. Van a ser formas distintas de vivir, ¿cierto? De transitar por esa etapa de la vida. Es muy distinto, por ejemplo, los niños que vivieron en pandemia, la etapa preescolar. Probablemente las vivencias de ellos, los recuerdos de ellos, el desarrollo de las habilidades de ellos van a ser sumamente distintas a los que no vivimos en pandemia, por ejemplo, esa etapa de vida. ¿Ya? Entonces aquí lo importante del curso de vida es que ve la vida como un continuo, no ve cómo tan marcada la separación de las etapas, pero considera los contextos, ¿cierto? Los hechos históricos que marcan las etapas de las personas. Eso es como a grandes rasgos, si les expliqué, porque eso lo vemos en el curso mucho más detallado, con autores, bibliografía, etcétera, pero es como para tener una idea acá, y estos son elementos que obviamente debemos de considerar en la intervención, ¿ya? Cuando estamos interviniendo. Ahora, hemos hablado de enfoques, pero no les dije qué es lo que era el enfoque, ya que esto es importante entender qué es lo que es un enfoque. Y acá este dibujito, ¿cierto? Esta gráfica, ¿no? Que nos habla, todo depende de cómo se mire, porque finalmente el enfoque son los lentes que nos ponemos para poder ver la realidad. Y aquí vamos a citar a un argentino que nos dice que el enfoque es un modo de ver las cosas, de tratar los problemas relativos a ello. Los enfoques transversales son un conjunto de miradas, una serie de temas considerados fundamentales de nuestra vida en sociedad y que finalmente tiene que ver con cosmovisiones, ya conjugan posicionamientos, valores, saberes, sentires, prácticas sobre temas, ¿cierto?, de la cuestión social. Cuando alguien habla de menores, ¿con qué lo asociamos? ¿Con qué enfoque? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se anima a decirme con qué enfoque asociamos el término menores, por ejemplo? ¿Nadie se acuerda? ¿Con qué? No, menores no, a ver, término menores. El término menores tiene que ver con... Felipe, escríbelo, a ver si te acuerdas tú, antes de yo explicar. Adultocentrismo me ponen acá, derechos humanos, no, ningún enfoque, sí, sí tiene que ver con enfoque, no, no era con el enfoque derecho, ya. Les digo, les cuento, vulneración de infancia, no, un enfoque, ya, la Belén anduvo más cerca, que dijo paternalista. Cuando hablábamos de menores tiene que ver con el enfoque activo, el enfoque tutelar, el enfoque de la minoridad en situación irregular. Y cuando se hablaba de menores, porque esto tiene un trasfondo, ojo, menores eran los niños, ¿cierto?, que no cumplían con lo socialmente esperado o pertenecían a familias que no cumplían con lo socialmente esperado. Los menores eran los que estaban internados, los que practicaban mendicidad, los que cometían alguna infracción de ley. Estoy hablando antiguamente. A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se pide que empecemos a hablar de niños, niñas y adolescentes, entendiendo que son sujetos de derecho. ¿Ya? Eso tiene que ver. Cuando usamos ciertos términos, ¿cierto? Da cuenta desde dónde nos posicionamos, por ejemplo, para referirnos, para hablar de la familia. Cuando alguien habla de discapacitados, está en un enfoque antiguo, que era patologizando en relación a las personas con discapacidad. Hoy día no hablamos de discapacitados, sino que hablamos con discapacidad, ¿ya? Porque entendemos que la discapacidad no define a la persona, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estos enfoques, tiene que ver con los posicionamientos que tenemos. Si incorporamos, por ejemplo, enfoque de derecho, es porque estamos, perdón, enfoque de género, es porque estamos comprendiendo que existen desigualdades a partir del género y las vamos a considerar cuando estamos interviniendo. Ya vamos a poner atención a eso. ¿Qué tanto el género marca la vida de estas personas? Por ejemplo, ¿qué tanto el género marcó que esta niña o este niño sufriera algún abuso?
¿Qué tanto marcó que este niño fuera maltratado, por ejemplo? Hay familias en las cuales todavía se mantiene cierta diferencia en la crianza entre niños y niñas. Yo todavía escucho progenitores decir, bueno, no, es que la niñita es de cuidado. Al niño sí se, pero a la niñita no se le toca un pelo, por ejemplo. ¿Ya? Todavía encontramos familias con esos discursos. ¿Ya? O a las niñas no hay más complejidad, por ejemplo, dejarlas pernoctar, régimen de relación directa y regular, por ejemplo, visitas. No, es que es niñita de cuidado. Al niño, no, el niño se puede quedar a dormir, por ejemplo, donde el papá. Bueno, sabemos que niñas y niños podrían sufrir vulneraciones, pero todavía se dan estas diferencias. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, cuando digo incorporo enfoque de género, bueno, estoy considerando, ¿cierto?, la variable género para poder analizar por qué se dan ciertas situaciones. Acá, enfoque de derechos humanos, que ya algo les había adelantado, ¿cierto? El enfoque de derechos humanos se relaciona con los derechos humanos, obviamente, implica que los estados partes, Chile, Estado parte ya, se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones que no tienen que ver con los otros estados, sino que con las personas, ¿cierto?, que están en ese estado o que están bajo su jurisdicción. Y aquí están los derechos que, por ejemplo, está el derecho al acceso a la justicia, ¿cierto?, y derecho a la salud, hay diversos derechos que se entiende que se debieran de garantizar desde los estados. Ahora, la misma Corte, en 1998, refiere que los Estados partes deben asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos que están consagrados, ¿cierto?, en la Declaración. Y de acá yo les decía que se desprenden los otros enfoques, por ejemplo, los que les hablé. Ya por eso han ido apareciendo también otros tratados, la Convención de los Derechos del Niño, el derecho de las mujeres, ¿cierto?, derecho de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando esto lo bajamos, lo que es la intervención en familia y niños, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, acá en Chile, tiene un manual en el cual habla de cómo investigar con perspectiva de derecho y nos aparecen varios elementos que son sumamente aplicables cuando trabajamos con las familias. Habla, por ejemplo, que se tiene que explicar a las personas el proceso, se tiene que dar cuenta de los resultados, tenemos que ser sensibles frente a los sentires de las personas y eso uno lo relaciona directamente, por ejemplo, con lo que es el enfoque informado en trauma. También nos habla si vamos a tomar fotografías, por ejemplo, la información que recopilamos, las personas deben de estar claras cuál es el uso que se va a hacer con eso. ¿Ya? Yo a veces veo informes que tienen fotos de las viviendas, por ejemplo. Siempre me pregunto, ¿habrán pedido autorización para tomar las fotos? Yo misma hoy día ahora quiero tomar fotos, pero les voy a tener que pedir autorización a todos los conectados, ¿ya? Pero eso es importante hacerlo presente. La persona cuando conversa conmigo, cuando yo tengo entrevista, yo le tengo que explicar, por ejemplo, quiénes van a tener acceso a la información que ella me entrega. ¿Solo mi equipo? Si trabajo en algo ligado a un tribunal, por ejemplo, le tengo que informar que todo lo que me diga lo podría yo informar al tribunal, ¿ya? O quiénes más van a tener acceso a la información, a los datos que ya entregan cuando son datos sensibles. Con eso, si lo bajamos bien, así como al nivel de caso, de trabajo con familia, con eso tiene que ver enfoque de derecho. Hacerlos, hacerlos parte, ¿cierto? Que ellos comprendan en qué consiste el proceso y que consientan. A veces, obviamente, sabemos que hay intervenciones que son obligadas, ¿cierto? Por un tema judicial. Pero igual la persona tiene derecho a que se le informe adecuadamente. Acá nos aparecen principios básicos los derechos humanos. Son universales, que a veces suenan como muy obvios, pero aquí vamos a ver que no son tan obvios. Son universales, es decir, para todos. A veces uno escucha acá, no, es que los chilenos debieran de tener prioridad, por ejemplo, los niños chilenos cuando postulan al jardín. Es que todos tienen los mismos derechos. ¿Ya? Porque a veces uno escucha eso, no sé si lo han escuchado ustedes, cuando de repente aparecen esos comentarios. Son inalienables, son indivisibles, son interdependientes, no hay derechos más importantes que otros, están todos relacionados. Antes se hablaba de los derechos de primer orden, segundo orden, pero después se ha tomado conocimiento, ¿cierto? Que finalmente todos están relacionados y todos tienen importancia. Acá el enfoque de derechos niños, niñas y adolescentes, que ya algo les adelantaba. Recordemos que antiguamente los niños no eran considerados sujetos de derechos, sino que eran considerados objetos de caridad. Y la infancia estaba bastante, hay una abogada argentina, se la pueden leer a los que les guste más el tema, que se llama Mary Beloff, que tiene un cuadro que hace la comparación entre el enfoque antiguo, que era el enfoque tutelar, el enfoque de minoridad en situación irregular, así se llamaba,
con este enfoque actual, que es el enfoque de derecho, que aquí se reconoce al niño como sujeto de derecho. En el enfoque antiguo, el niño no era considerado, ¿cierto?, que podía dar su opinión, por ejemplo, no se considera la opinión, no todos los niños eran considerados de la misma forma, recordemos que la pobreza era bastante castigada, ya cuando se hablaba de intervenir con los, entre comillas, menores, no era con todos los niños, eran con ciertos niños, ya eran los niños que pertenecían a familias más pobres o familias que no, o no estaba el padre, no estaba la madre, o había alcoholismo en ese tiempo, que se llamaba así, o la madre ejercía prostitución. Era en el fondo aquellos niños que pertenecían a familias que no cumplían con lo socialmente esperado. Acá cuando la Convención, ustedes saben, desde 1990, ¿cierto?, la ratifica Chile y la Convención de los Derechos del Niño, su artículo 3, especifica que en todas las medidas concernientes a niños, bueno, aquí dice niños, pero se entiende niños, niñas y adolescentes, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, la autoridad administrativa, los órganos legislativos, la consideración primordial será siempre el interés superior del niño. Ya se entiende que eso es lo que tiene que primar siempre, por sobre el interés de los adultos. ¿Y el objetivo cuál es? Es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención y el desarrollo holístico, es decir, el desarrollo integral del niño. Eso es lo que siempre debiera de primar por sobre los adultos. Me ha tocado ver informes, por ejemplo, que a veces dicen, no, es que a esta persona le hace muy bien estar con el niño. Sí, pero hay que ver si al niño le hace bien estar con esa persona adulta. ¿Ya? Entonces, a eso apunta finalmente, y uno de los elementos clave que trae este enfoque es que considera, ¿cierto?, el derecho del niño a ser oído. Obviamente considerando, y tiene que ver con el principio de autonomía, ya que presenta este enfoque que presenta la Convención de los Derechos del Niño. Porque obviamente a ver, la opinión que tenga un niño de 4 años probablemente no se va a ponderar de la misma forma que la opinión que tiene un adolescente de 17 años, ¿cierto? Porque ya hay una autonomía mayor, mayor nivel de responsabilidad, mayor nivel de conciencia. Pero se tiene que considerar que era algo que antes no se consideraba. Aquí aparecen los principios rectores de la Convención, y que esto tiene que ver con enfoque de derechos, no discriminación, no podemos discriminar, y aquí está lo que decía antes, cuando a veces dicen, bueno, pero es que si es, no lo vamos a atender, por ejemplo, hay gente que todavía cree que no se pueden atender niños migrantes, si no están con sus documentos al día, etcétera, es que no se puede discriminar, más allá de cualquier tema burocrático, cualquier tema de documento, no podemos discriminar, por ejemplo. Está el tema del interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Se tiene que garantizar satisfacción de ciertas necesidades para que los niños se puedan desarrollar adecuadamente. Y está el derecho a la participación, a ser escuchado. Por ejemplo, en las instancias legales se espera que se considere la opinión de los niños, ya sea a través de las audiencias, ¿cierto?, confidenciales o a través de sus curadores ad litem, que en Chile ahí se ha avanzado en cierta medida, ¿no? Y hay programas de representación jurídica especializada para que los niños vean representados sus intereses. Y acá es importante tener presente que la convención entonces ya opera o ha ayudado a operar como un ordenador de las relaciones entre el Estado y la familia, que se estructura a partir del reconocimiento de derechos y deberes recíprocos. Sigue la tradición contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño se espera que sea muy respetuosa, ¿cierto?, en su aplicación en la relación niño-familia, y aquí se enfatiza el rol de las políticas sociales para poder apoyar a las familias. No podemos dejar a las familias solas, sino que se entiende que el Estado tiene una obligación, tiene que garantizar, ¿cierto?, ciertas condiciones para que las familias puedan por ejemplo, criar a sus hijos, ¿cierto? Si se puedan desarrollar adecuadamente. Por eso hay diversos programas de distintos servicios, distintos ministerios, y se espera que sean realmente un apoyo a la familia y no un control para la familia. Pues recordemos que antes también estaba esta lógica como del control social desde los dispositivos, desde los servicios. Bueno, se espera acá que realmente para las personas sea un apoyo. No que la persona se queje, porque también a veces pasa que me derivaron un PRM y como que fuera como una carga. No, que la persona efectivamente lo considere un apoyo para poder, ¿cierto?, desarrollarse mejor o poder ejercer de mejor forma el rol que les compete dentro de su familia. Hasta acá, chiquillos, colegas, ¿cómo vamos? Lo que han escrito harto, no los puedo leer ahora para que nos dé el tiempo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Súper, vamos a seguir avanzando entonces. Ahora, una de las disposiciones más relevantes en el artículo, que aparece en el artículo 18 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece la responsabilidad primordial de la crianza, ¿cierto?, y el desarrollo del niño. Por eso hoy día también
sacar a un niño de su familia, ¿cierto? Es como la última instancia. A diferencia de los que somos más antiguos, recordamos que antiguamente lo que hoy día son las residencias, que antes se llamaban hogares, eran masivas. Era la principal respuesta que daba el Estado frente a temáticas que se presentaban en la niñez. Hoy día entendemos que ya no debería ser así y por eso hay una amplia oferta, ¿cierto?, de dispositivos de tipo ambulatorio, de modo que los niños efectivamente puedan estar con sus familias y por lo mismo hoy día se interviene, en los casos que hoy día hablamos de esto de la intervención en el ejercicio de la parentalidad, las competencias parentales, etcétera. Ya que habla también de la obligación del Estado, ¿cierto?, prestar asistencia a los padres, que es algo que ya reforzamos anteriormente. Vanessa, te voy a dar la palabra al final, ¿te parece? Pero deja anotadita tu pregunta para que la veamos. Ya nos queda poquitito de todas formas. Acá quise poner este dicho, que es un dicho brasileño que cobra mucho sentido, que yo le cambié una palabra porque usan menor, pero tiene que ver con el paradigma antiguo, estamos con el paradigma de enfoque derecho, que dice: no hay niño abandonado sin familia abandonada. Y cuando las familias están abandonadas es cuando ocurren situaciones como temas de maltrato, abusos, etc. ¿Ya? Entonces ese dicho, la verdad que nos dice bastante. Acá el enfoque de interseccionalidad, que lo vamos a profundizar un poquito, que es un enfoque que nos permite, ¿cierto?, y una metodología de análisis social, y que tiene por objetivo, que ya antes se lo había adelantado, reconocer los distintos tipos de desigualdad que se generan, producto de la intersección, es decir, de la unión de dimensiones sociales que modelan la vida de las personas y los grupos. Acá yo les decía que este término lo acuña Kimberly Crenshaw, quien llevó ciertos casos emblemáticos en Estados Unidos, y había un caso en particular, que es el que recuerdo ahora, que es de la General Motors, en el cual se señalaba que las mujeres afrodescendientes eran discriminadas. ¿Ya? Ella se da cuenta que las echaban de la empresa a mujeres afrodescendientes. Entonces aquí se da cuenta que el tema no era ser mujer, porque la empresa contrataba a mujeres. No era ser afrodescendiente porque habían hombres afrodescendientes contratados por la empresa. Pero cuando se juntaban estas dos variables, género con ser afrodescendiente, ¿cierto?, mujer afrodescendiente, se generaba una discriminación. ¿Ya? Entonces ya daba cuenta, cuando se unían o se presentaban en forma conjunta ciertas características en las personas, era más fácil que sufrieran algún tipo de discriminación. Acá está ella está vigente, estimados, tiene Instagram, si la quieren seguir, siempre está con bastante actividad. Ya doctora en Derecho, y ella acuña esto a partir de un trabajo con cierta sentencia emblemática en el año 1989. Por lo que vemos, es un enfoque más bien nuevo, ya no es tan antiguo. Del año 89 en adelante se habla de este concepto, sin perjuicio que ya en los 70 se empezó a hablar de estas diferencias cuando hablábamos de mujeres. Ahora, la interseccionalidad no se queda solamente en el tema género, ya porque hoy día se amplía hacia otras dimensiones, hacia otras variables, por lo que podríamos ver, por ejemplo, un hombre, por ejemplo, que es migrante y que presenta discapacidad, y tenemos dos elementos que van a generar cierta discriminación. O un hombre que es pobre, migrante, por ejemplo, y que sea trans, ya que sea de las diversidades sexogenéricas, también va a generar una discriminación distinta. Aquí ella usa la noción se repite un poco la idea, que ya refuerza un poco la idea. Ella usa la noción de interseccionalidad para demostrar cómo para ciertas mujeres la coexistencia de ciertos factores podían potenciar o dar forma, ¿cierto?, o dar origen a una nueva forma de discriminación que profundizaba, ¿cierto?, situaciones de injusticia. Acá ella pone un ejemplo, se pone un ejemplo en un artículo. Se habla, por ejemplo, de una mujer que es mapuche, adolescente, pobre, embarazada. Ahí va a ser objeto de mucha más discriminación, por ejemplo, si una mujer de clase media, de edad adulta, por ejemplo, que se presenta a solicitar atención de salud. Ya probablemente va a tener una discriminación, por ejemplo, esta joven que es mapuche, que es adolescente, la forma de atención quizás va a ser distinta o se puede ver expuesta a alguna situación de discriminación. Y hoy día se habla que el enfoque de interseccionalidad se debiera de incorporar, por ejemplo, en temáticas cuando vemos temas de violencia, temas de maltrato. Es sumamente relevante incorporar lo que es interseccionalidad para poder analizar, ya que como distintas dimensiones que se juntan, ¿cierto?, pueden generar mayor discriminación, mayor injusticia o mayor vulnerabilidad. Un niño, ya de hecho ese niño ya está en un grupo vulnerable, pero aparte si este niño es migrante, si este niño presenta una discapacidad, por ejemplo, va a ser mucho más vulnerable aún. Y acá tenemos, ¿cómo vamos con la hora? Vamos, súper bien. Y aquí tenemos el enfoque de participación, y lo vamos a dejar específicamente enfoque de participación en niñez y adolescencia.
Y acá voy a hacer alusión a una resolución que es del Servicio de Protección, ¿cierto? Que habla que sirve como base para el desarrollo de estrategias y programas que trabajen con niños, niñas y adolescentes. Hoy día se espera que los niños participen activamente, por ejemplo, en su proceso de intervención. Sabemos que uno de los elementos innovadores que tiene que ver con la convención es todo el derecho del niño a ser oído, el derecho a opinar. Y aquí vemos incluso como en estos espacios, ¿no? Que no existían antiguamente. Por ejemplo, en los colegios, los niños eligen, ¿cierto? Reproducen de cierta forma, por ejemplo, las elecciones que hacemos los adultos, las reproducen en sus colegios. Acá en el artículo 12, que es lo que nos dice la Convención, los Estados partes van a garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de la edad, ¿cierto? Y la madurez del niño. Sabemos que la madurez es variable entre un niño y otro, pero sí tienen derecho a ser escuchados. No es casual que hoy día sí se cita mucho a los niños, por ejemplo, a declarar. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia, perdón, con las normas de procedimiento de la ley nacional. Ya recordemos, por ejemplo, acá en Chile que hoy día tenemos programas de representación jurídica. Obviamente sabemos que todo se hace poco, pero bueno, se va avanzando en el tema. Se reconoce que el ejercicio del derecho a la participación genera un cambio de paradigma, porque hoy día sí se le tiene que pedir la opinión a los niños cuando estamos en procesos de intervención. Y acá los elementos que se deben de considerar en las instituciones, por ejemplo, para hacer efectivo, ¿cierto? Para incorporar este enfoque. Los procesos tienen que ser transparentes, se tienen que informar, que era lo que hablábamos al inicio. ¿Ya? No debiera ocurrir que la persona no sepa, por ejemplo, qué pasa con la información que nos entrega, o el niño que no sepa, por ejemplo, qué va a pasar con la información que nos va entregando. Debe ser voluntario la forma en que hacemos participar. Tenemos que buscar canales de participación, pero no obligados, sino que desde la voluntariedad. Deben ser respetuosos, deben ser pertinentes. Aquí, obviamente, desde el lenguaje tiene que ser pertinente hasta la forma, considerando la edad que tenga el niño, por ejemplo, las características culturales, etcétera. Tiene que ser adaptado. Si trabajo con niños pequeños, no puedo, ¿cierto?, usar un lenguaje elevado. Un niño de 4 años, 5 años, no le va a pedir que me escriba, no sé, una opinión, por ejemplo. Ya ahí voy a tener que usar ya formas, dibujos, juegos, etcétera. Tiene que ser incluyente, tiene que estar apoyado en la información. Para que alguien pueda participar activamente, debe estar informado, ¿cierto?, respecto a qué es lo que se espera o en qué consiste el trabajo que se quiere realizar con ello. Deben ser seguros, atentos al riesgo, responsables y tiene que haber procesos de retroalimentación. Y aquí esto nos va a recordar cuando uno de los trabajos, yo creo que a todos, que no me escuche nadie de mi trabajo, pero cuando pasan estas encuestas de necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de capacitación? Y después nunca sabemos cuáles son los resultados, qué va a pasar con esa información. Acá es importante la retroalimentación, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la información que nos van entregando? Si realmente cuando el niño participa y propone algo, que el niño sepa qué va a pasar con eso, si vamos a incorporar eso, por ejemplo, en el plan de intervención. O si esto lo llevo a las familias también, las familias que vean en los informes, que vean en los planes de intervenciones, por ejemplo, reflejadas las ideas que ellos dieron de cómo les gustaría que se llevara a efecto este proceso. Aquí es importante siempre esta retroalimentación, por ejemplo, que las personas sepan cómo van sus procesos, sean personas adultas, niñas, adolescentes, pero tenemos que ir dando cuenta, ¿cierto? Retroalimentando respecto a cómo van estos procesos. Acá es importante siempre la información, la transparencia respecto a no debiera de ocurrir cosas que todavía lamentablemente escuchamos al día de hoy, ¿no? Cuando las personas dicen que yo le contesto a la tía o al tío y no era para que lo pusiera, por ejemplo, en el informe. Entonces ahí uno dice, bueno, pero la persona entonces no tenía claridad los alcances que tenía, ¿cierto? Esta entrevista o la información que nos entregaba. Para una participación real y efectiva también se requieren ciertas condiciones. Por ejemplo, que reconozcamos el derecho a la participación, porque si yo tengo la idea de que no quiero que participen, yo quiero imponer porque yo soy la profesional, bueno, si no lo estoy reconociendo, difícilmente, ¿cierto? Voy a poder incorporar este enfoque. Disponer de las capacidades necesarias para hacerlo, ¿ya? Y aquí tiene que ver, por ejemplo, un bebé no va a poder hablar, entonces es como ahí tenemos que ir viendo, ¿cierto? De qué forma se incorpora la participación, quizás va a ser a través de los adultos, etcétera, pero tiene que estar esta capacidad o los medios, existencia de medios o espacios también para hacerlo. A través de entrevistas, a través, bueno, los buzones, hay un montón de elementos que se dan para que las personas puedan participar, independiente si estamos hablando de niños o de personas adultas.
Y con eso termino la presentación. Aquí está la bibliografía para que puedan revisar más lo que les gusta el tema. Les doy las gracias, aquí les dejo el correo, si es que a alguien le interesa. No me escriban al correo para preguntar ni por la clave ni por el certificado, porque eso lo ven con Adipa. Pero si a alguien le interesa que le recomienda alguna bibliografía o algo que le haya llamado la atención, feliz, ¿ya? Y ahí está mi Instagram para quienes quieran mantener contacto. Siempre voy compartiendo contenido, así que feliz de que nos podamos seguir. Eso, y pido autorización a Ruth y a Felipe. ¿Me dejan sacar una fotito, no? Son los únicos que me salen en pantalla. ¿Sí? Ya. Voy a sacar una fotito para el recuerdo. Y voy a cerrar aquí para que se dé el espacio para preguntas o comentarios. Esto da para harto, porque da para hartos análisis. Aquí lo fuimos viendo más bien rápido por el tiempo, pero da para harto, para profundizar bastante, porque son varios enfoques los que se pueden ver. Bueno, Ruth, si alguien tiene una pregunta, algo por ahí, puede levantar la manito para poder hacerla y prender el audio o escribirla. Romina y Florencia. me acuerdo que Romina estaba primero. por si acá, para que no piensen que la olvidé. No sé si se escucha. ¿Sí? Ya. Quiero saber siempre los procesos de atendiendo a niñeces. ¿Son voluntarios? ¿Qué pasa en algunas situaciones judiciales? En ¿Serían lo- sí. obligados? Yo creo que, a ver, en los procesos judiciales las personas, claro, son derivadas en forma obligada y ahí lo importante es que el profesional, ¿cierto?, que acoge a la familia, es que le explique los alcances de, ya porque en el fondo acá es la oportunidad, si nos vamos así como muy en la profundidad del tema, bueno, es el apoyo que le está entregando el Estado, ¿cierto? Por ejemplo, estoy pensando en casos con niños, me imagino, es la ayuda que le va a brindar el Estado para que usted pueda mantener, ¿cierto? Y pueda ejercer adecuadamente el cuidado de sus hijos. ¿Qué pasa? Y ahí es importante que a las personas se les explique qué pasa si usted no adhiere a este proceso, qué pasa si adhiere, cómo podemos hacer que este proceso efectivamente sea de ayuda para usted, sea un aporte para usted, porque eso es importante que las personas, esa debiera ser la mirada, ¿no? Que la persona sienta que va a ser un apoyo desde la institución y no con el tema que a veces la gente lo ve como una medida de control, como un castigo. Pero que ahí tenemos que cambiar la mirada a los profesionales que trabajamos en instituciones. No sé si Muchas gracias. mi respuesta. Yo recuerdo, mira, recuerdo una vez una jueza, me tocó estar cuando una jueza le decía a una familia, esta es la posibilidad que le da el Estado para que usted pueda mantener a sus niños. Bueno, ya se lo decía en un tono más severo, pero nosotros lo podemos hablar en forma más suave. Ya esta es la oportunidad que le da el Estado para que usted pueda mantener a sus niños. ¿Está en usted, cierto? Aprovechar esta instancia o no. Ahora también está en nosotros hacer que esta instancia realmente sea valiosa para las personas. Por algo estudiamos, ¿cierto? Y que la persona efectivamente nos vaya considerando un apoyo. Muchas Gracias. gracias, se entiende. Gracias, Romina. Veo que aquí preguntan, a ver, los enfoques que nombré se ven en el curso, sí, de hecho soy yo misma la que los explico, porque este curso lo hago en conjunto, lo hacemos en conjunto con Alicia, que es una psicóloga, pero los enfoques los veo yo y los vemos todos, con mucho más material, material de apoyo y se comparte el material. El material se va a compartir, el PPT, lo pueden descargar después desde la página de ADIP. Lo que sí hagan buen uso del material, la otra vez vi mi material y alguien lo puso como a nombre de otra persona. ¿Cuántas clases son? Son 3 clases. Estoy contestando acá. Ya. Tenemos a Florencia y después viene Lisandro. Ya, y Vanessa, no sé dónde quedó Vanessa, que yo quería preguntar antes. O se arrepintió. No ha levantado la manito. No, no levantó la manito. Hola, buenas Eh, Florencia. tardes. hola. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a qué textos nos recomienda leer a partir de, bueno, de lo expuesto. Mira, para esta exposición, que fue cortita 1 hora, son todos los textos que puse en la bibliografía. Ya, hay hartos textos porque tienen que ver con distintos enfoques. Por ejemplo, hay un texto que es de la FAO, que lo pueden buscar, y que aparece, por ejemplo, cómo se aplica el enfoque de género y cómo se aplica el enfoque de interseccionalidad. Hay manuales de la UNICEF también que aparecen, pero cuando ustedes descarguen mi PPT, al final, o si gustan después voy a compartir de nuevo la última lámina, pueden tomar fotitos y la bibliografía que está ahí les sirve bastante. Hay material de Argentina también que sirve mucho con respecto al tema de los enfoques. Hay un texto que anda por ahí
dando vuelta en las redes sociales, que es trabajo social desde un enfoque de derecho, pero le sirve también a los colegas psicólogos, los amigos abogados, que habla, por ejemplo, del enfoque de derecho, cómo se aterriza en trabajo social. La Ya. Gabriela pregunta, no sé si con eso te doy respuesta, Florencia. Mm, Parece que sí. parece que sí. Acá alguien pregunta, voy a contestar unas de acá y al tiro le damos la palabra Ya. a Lisandro. Ya voy a poner, mientras le contesto a Lisandro, voy a volver a compartir la diapo para que le tomen un pantallazo a la bibliografía. Pero pregunta a la psicóloga del curso, ¿qué apunta? Ah, es que el curso ve varios otros temas. Ve, por ejemplo, también el enfoque ecológico, ve el abordaje de casos de alta complejidad, ve también el tema de trauma complejo, de habilidades comunicacionales, de varios temas más. Ya ahí vemos también la elaboración del plan de intervención. Ahí sí lo vemos en relación al modelo de AFT. Pero hay varias otras temáticas que son aplicables para otros ámbitos. Si no trabajan en AFT, les va a servir igual. Mientras Lisandro hace la pregunta, voy a compartir para que le puedan tomar una captura a la bibliografía. ¿Les parece? Ya, Lisandro, te escucho. Ahí se ve la bibliografía. Sí. Ahí la voy a dejar para que la puedan descargar. ¿Lisandro? Lisandro se nos fue. A ver. Pero Lisandro está con la manito arriba. Tendrá problemas o Sí, si arriba porque eh, bueno, vamos a pasar a Felipe, que también tiene la manito. Te doy el pase para que hables, Felipe. Muchas gracias. Buenas tardes. Felipe Saldías, acá de Viña del Mar, trabajador social. Quería hacer una consulta a Lorena respecto a cómo generar una intervención en la cual se promueva la participación de los niños y niñas sin caer, dependiendo también del contexto, dependiendo también de la edad y de la etapa del ciclo vital en la que se encuentren, en la infantilización del sujeto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo intervenir con niños y niñas de 5 años para abajo, 6 años para abajo, sin infantilizarlos? No sé si se entiende la pregunta. se entiende. Mira, se puede ir incorporando porque, a ver, la participación se puede dar, ¿cierto? El derecho a ser oído, tiene que ver también en la medida que el niño se pueda dar a entender, ¿sí? Obviamente los tenemos que tratar de acuerdo a la edad que tiene. No puedo tratar a un niño de 5 años como a un adolescente. Pero sí se tiene que considerar, por ejemplo, los gustos de los niños, ¿cierto? La intervención. Hay niños que les gusta más jugar, hay niños que quizás les gusta más cantar, les gusta dibujar, hay niños que son más locuaces, les gusta hablar. Y esos son elementos que también tenemos que considerar en los procesos de intervención. No tengo la última palabra en esto. Yo creo que esto aquí, los que trabajan en estas temáticas saben que cada caso es distinto, ¿cierto? Se tiene que ir probando, pero sí se tiene que considerar, ya no puede quedar esto solamente, era como los que somos más antiguos sabemos, cuando estaban estos buzones de sugerencia, que quedaba ahí la sugerencia, quedaba ahí, no se incorporaba. Aquí la idea es que realmente se incorpore, ¿cierto? Se logre complementar muchas veces lo que es la orientación técnica, lo que tiene que ver con estos enfoques de derecho, resguardar de vulneraciones con los intereses que van teniendo manifestando, ¿cierto? Los niños, niñas y adolescentes y las familias también. Hay que ir logrando complementar o hay que ir trabajando también con sensibilizar ciertos temas. No sé si con eso te logro dar respuesta en algo. Súper. Mira, acá, gracias Felipe, acá dice, alguien pregunta cómo evaluar el interés superior cuando hay derechos que topan. Exactamente, a veces puede ser que un derecho, por ejemplo, el derecho a vivir en familia, que es ser en familia, a veces se puede ver, ¿cierto? Se puede ver con dificultad porque hay vulneraciones importantes al interior de la familia, ¿cierto? Entonces ahí se tiene que tratar de intervenir, muchas veces se saca al niño de esa familia, se pone con otra familia o se ingresa a una residencia, pero ahí el Estado, ¿cierto? Las intervenciones de las instituciones tienen que ir orientadas a restituir al más breve plazo posible el derecho de ese niño a vivir en familia. Pero puede pasar lo que tú señalas, de hecho pasa. Y por eso hay mucha literatura también y jurisprudencia, etcétera, con el tema de qué es lo que se va a entender por el interés superior del niño. Si el interés manifiesto, qué a criterio, etcétera. Hay harta literatura al respecto.
Ya, yo creo que podemos responder las dos preguntas las dos manitos. Valentina, Sí, Valentina Muñoz. Ahí. Ay, sí, ¿puedo hablar? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer por el espacio, ya que no todos tenemos oportunidades de poder ingresar a un curso, etcétera. Y mi pregunta va relacionada a lo que mencionó, que había una diferencia del ciclo vital familiar y había otro contexto de la más actual. ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo se llamaba? Perdón El por lo curso de técnico, soy vida, recién estudiante de era tecnicología cuando curso de vida puede ser, el enfoque de curso de vida de vida. era contextualizar, ¿cierto?, los momentos de la vida, pero había que ponerlos en el contexto. Cuando yo puse el ejemplo, no sé, los niños que viven hoy en Chile viven, ¿cierto?, una infancia y sus experiencias de infancia, sus recuerdos de infancia van a ser muy distintos a los niños que viven en los países que están en guerra. O, por Eso ejemplo, está relacionado con el cronosistema, ¿no? tiene relación, claro, pero se llama enfoque curso de vida. Ya, genial. Muchas gracias. Tiene- pero claro, lo podrías unir con porque el cronosistema habla, pero el cronosistema habla de los hechos, ¿cierto?, de la historia de vida de la persona. Esto tiene que ver con el grupo etario en los momentos que viven y tiene ciertas características. Muchas gracias. Gracias a ti. ya, vamos a pasar a Carolina. ¿Puedes hablar, Carolina? Ya. Que armaron, disculpa, Carolina, al tiro te escucho. Aquí armaron un grupo de WhatsApp de esto. Qué entretenido ya. Me incluyen después, pero no voy a poder meterme ahora. Pero me incluyen. Carolina, te escucho. Lorena, muchas gracias por lo que expones. Ya te sigo en Instagram. Desde una experiencia más bien institucional, estoy queriendo aportar en esta otra área, sobre todo el tema de niñeces. Soy de la red de Mapadres de Cuidadores y Niñeces Trans y Juventudes Transgénero. Así que, mucha súper agradecida además de cómo partiste tu enfoque. Y soy una mujer sumamente tradicional, así que he tenido que ir evolucionando para poder A acompañar a mis construirte. niñas exacto y generar nuevo espacio. La cosa es que quiero abordarlo también laboralmente y te quería preguntar muy sinceramente si al tomar el curso de abordaje de niñeces yo podría obtener, soy trabajador social, pero con muchos años ya, 26 años de experiencia, entonces veo que se buscan muchos trabajadores sociales, pero no sé si, en definitiva, si este abordaje me permitirá a lo mejor postular algún puesto a nivel municipal, o tengo que hacer a lo mejor un postítulo. A No ver, sé si me puedes siempre orientar. lo que puedes estudiar, estudia. Ahora, este curso en particular, lo que te va a dejar muy bien posicionada es que si vas a postular a un programa de este tipo, a FTPF, vas a tener más conocimiento que alguien que no ha tomado el curso, porque vas a partir con conocimiento respecto a, por ejemplo, cuáles son las dimensiones que se abordan, cuáles las orientaciones técnicas que tiene este programa, lo vas a tener claro. Pero también te va a servir o va a ser de ayuda si postulas a cualquier programa que trabaje con niñez y con adolescencia, por cuanto se ven varias temáticas que tienen que ver con la intervención en ese ámbito. Ahora no te puedo Súper. asegurar nada, pero obviamente vas a No, tener más conocimiento que alguien que no haya tomado el curso, ¿ya? Pero también hay, si revisas, estamos aquí en ADIPA, si revisas en ADIPA hay varios diplomados también, ¿cierto?, que trabajan estas temáticas. Ya hay un diplomado que específicamente en intervención psicosociojurídica con niñez. Ahí puedes buscar, dependiendo del área también que tú quieras apuntar. Pronto comienza ahora uno de peritaje, en el cual estoy yo, bueno, el otro también estoy yo, pero hay uno de peritaje, por ejemplo, en el ámbito social, psicosocial, en penal y en familia. Entonces ahí tienes que ver hacia dónde también quieres orientarte tú laboralmente, pero hay varios y siempre va a ser un aporte si tienes estudios, si tienes más conocimiento cuando optas a un trabajo. te lo agradezco. Muchas gracias. Estés muy Gracias. bien. Igual. Pero yo, ¿cuándo es la próxima clase? No, pues esta no era clase. El curso es ahora en la primera semana. Recuérdame, Ruth. Es el 3 4 que yo no estoy en todos los días del curso, sí, por eso no me acuerdo bien de la fecha. El 7 de abril es el primer En la curso, primera clase, la primera ya. clase. Ahí tenemos la clase.
por este taller. Este es un seminario, sí se da un certificado, ¿ya? Y en el curso también van a tener un certificado como curso. Exacto. Ya, Se voy a... Vamos a esperar. Oh, Leandro. Está Leandro, te veo varias caras conocidas. Se pueden inscribir cualquier profesional, cualquier estudiantes de último año también pueden participar y es bien interesante. La verdad es que la psicóloga con la... Hola, Leandro, qué gusto. La psicóloga con la que realizamos este curso tiene mucha experiencia en temática de infancia. De hecho, a los que les gusta el tema trauma, tiene un libro que es de trauma, así que lo pueden buscar. Lo tiene en conjunto con otro psicólogo que se llama Cristóbal Guerra y se me olvidó el nombre de una psicóloga Carolina, que no recuerdo ahora el apellido, pero con ella tienen un libro de trauma súper interesante, así es que aprovechen de participar. Y también los dejo invitados para que revisen los otros seminarios que están guardados de ADIPA y otros seminarios que les pueden ser de utilidad. Acá dice, si quiero trabajar en una OLN, el curso me serviría, te va a servir porque entrega temáticas referidas. No está específicamente pensado en un profesional de OLN. No vamos a revisar las orientaciones técnicas, por ejemplo, de una OLN, pero sí vamos a ver varias temáticas que te van a servir. Por ejemplo, todos los enfoques que vemos te sirven para cualquier trabajo con infancia. ¿Ya? Van a haber temas de trauma, enfoque ecológico, maltrato, pautas transgeneracionales, eso lo ve Alicia, y eso también te va a servir en cualquier otro ámbito. Salomé me pone señorita Lorena, gracias por lo de señorita. Si alguien pregunta si quiere trabajar en un PRM, también les va a servir. Tiene muchas temáticas que son transversales para quienes trabajamos con niñez y con familia. Bueno, docente, por la hora tenemos Sí, que dejar hasta acá. se me pasó volando este ratito, espero que ustedes también. Bueno, le doy el espacio para que lo deje invitado al curso. Ya más que invitados están, espero ver muchas de estas caritas en el curso. El curso va a estar, ¿a cuánto está el curso? 40.000. Ruth, ¿se nos puedes confirmar? Porque Bueno, tengo esa información, déjeme revisar el tiro. en algún momento estuvo con un buen descuento el curso. Son 3 clases, cada clase es de 4 horas, de 12 horas en total el curso. Vemos varias temáticas. Como ya les señalé, están los enfoques, está todo el proceso de intervención, ¿cierto? Las fases de la intervención en el contexto de AFTPF. Se ven temas como trauma, maltrato, pautas transgeneracionales, así es que es bastante interesante el curso para lo que es abordaje de familia y de niñez. Y aparte van a tener miradas porque es cierto, los trabajos social con psicología se complementan, pero obviamente no somos la misma profesión, entonces van las dos miradas también. Así que eso también es muy importante. Ahí puso curso FTPF. Este curso es solo para, no, Belén, es para cualquier profesional. Ahora está pensado principalmente en los profesionales que trabajan en este programa, pero si eres terapeuta ocupacional, se han inscrito, ahora ya se me enredan los cursos, pero me parece que la otra había una enfermera. Así que puedes participar de todas formas. No hay un requisito. Está pensado, sí, en los profesionales que trabajan en ese programa, pero están las puertas abiertas, fonoaudiólogo, todos los que trabajan con infancia. Les va a ser de utilidad finalmente. Ya lo que pasa es que hay una parte en la cual se ve más específicamente cómo se trabaja la intervención, pero también les puede ayudar en otro ámbito. Ya porque esa es la intervención que se plantea desde el servicio, lo que se sugiere, ¿cierto? La orientación técnica, pero les puede servir también en otras áreas. Ya, le invitamos a que es de 18 a 22 horas, queda grabado, así que si, por ejemplo, no pueden tomar una clase o 2 clases, lo pueden ver después. Tienen un tiempo bastante prolongado para ver las clases. Va a ser, si mal no recuerdo, es martes, miércoles y jueves el curso. Y eso, les dejo invitado a que sigan la plataforma de ADIPA, que hay muchas actividades ahí, seminarios, se viene un congreso de autismo. 12 horas dura el curso. Ya les dejo invitado también a mi Instagram, yo siempre estoy compartiendo material, compartiendo contenido. Si habrá algún cupón de descuento, no lo sé. Pero la otra vez estuvo con descuento. Eso me acuerdo. Porque ahí lo compartí cuando estuvo con descuento. Esa información yo la puedo dar, pero la voy a dar después.
Voy a dejar aquí anotado mi Insta, que me están preguntando. Está el tema de los... Ok. Ay, Ruth, si puedes contar el tema de los cumpleaños, son entretenidos de Adipa. ¿Tienen un descuento o es gratis? Parece cuando están de cumpleaños. Es un descuento si no me equivoco, no estoy Pero revisen muy... porque hay como siempre varias promociones en Adipa, así que voy a dejar de compartir. Sí, ya, voy a dejar